Lectura del capítulo número 3 del libro Sectas, tomo 1, la Biblia y los Testigos de Jehová, por el reverendo A. Watkins. Estamos en el capítulo número 3, página 12, título El Cristo. ¿Predicáis del Cristo? Esta es la pregunta fundamental. Con respecto a la persona de Cristo, la Biblia nos dice que Él ha existido desde antes, desde la eternidad, que Él estaba en el principio con Dios y que Él era Dios, que Él era el Verbo por medio de quien todas las cosas fueron hechas. El ruselismo niega abiertamente la deidad de Jesús. Jesucristo era un ser creado. Originalmente no era más ni menos que un hombre perfecto. Cuando el profeta dice y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, Russell entiende y sus salidas son predichas desde el principio, desde los días de la eternidad. Russell simplemente pervierte la escritura introduciendo la palabra predichas. Russell explica la encarnación de la siguiente manera. Jesús tampoco era una combinación de ambas naturalezas, humana y espiritual. El producto de la mezcla de las dos naturalezas no es ni la una ni la otra, sino un híbrido, algo imperfecto, lo cual es aborrecible para el plan divino. Cuando Jesús estaba en la carne, era un ser humano perfecto. Antes de eso era un ser espiritual, y desde su resurrección es un ser espiritual perfecto de la orden divina más alta. Russell claramente enseña que Jesús era meramente un hombre cuando estaba en la tierra. Eso es lo que afirma a pesar de la clara enseñanza de la Biblia. Esto enseña que Dios se manifestó en la carne. En otras palabras, el que se hizo carne era Dios. Nos dice, el verbo se hizo carne. Sí, y al mismo tiempo siguió siendo Dios, pues el verbo habitó entre nosotros. Al negar la deidad de Cristo tanto antes como después de su encarnación, el ruselismo despoja su debida gloria. Además lo presenta como un impostor desvergonzado, pues Cristo mismo dice ser el Hijo de Dios. Jesús aceptó el honor divino que le otorgó la confesión de Pedro. En más de una ocasión presentó a sí mismo como Dios. Como los judíos dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. Sí, Jesús era Dios. Disculpen, si Jesús no era Dios, entonces fue el peor fraude religioso que el mundo jamás ha conocido. También nota cómo el Russell explica la muerte de Cristo. Ten presente que según Russell, Jesús fue un simple humano cuando estuvo en la tierra. ¿Qué nos dice acerca de ese hombre? Ya no es más humano en ningún sentido ni grado. Su existencia humana terminó en la cruz. Era necesario que el hombre Jesucristo no volviera a vivir jamás, que ni siquiera muerto, que siguiera muerto por la eternidad. Puede ser chocante, pero eso es exactamente lo que Russell enseña. El mediador que murió en la cruz ya no existe. No ha triunfado sobre la muerte. La Biblia nos dice que existe un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero Russell nos dice que Él ya no existe más. ¿Qué pasó entonces con el cuerpo humano de Cristo? ¿El cuerpo ha desaparecido? ¿Cómo puede Russell afirmar esto? Sencillo, solo escucha. No sabemos qué ocurrió con él, excepto que no se descompuso, ya sea que se ha evaporado o que esté preservado en algún lugar como monumento del amor de Dios, la obediencia de Cristo y nuestra redención, nadie lo sabe y tampoco es necesario saberlo. Pero, dirás tú, la Biblia dice que Jesús se apareció después de su muerte, fue el Salvador resucitado
y se apareció ante sus discípulos hasta 10 veces. Incluso dijo en una ocasión: mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy yo mismo, palpad y ved, porque en espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Ciertamente pensarás que Russell no puede explicar esto, ya que Russell no tiene ninguna explicación y que él niega la resurrección del cuerpo. Pero te equivocas. Para Russell no representa la mayor dificultad, pues en este punto nos entretiene con algunos trucos exegéticos tan comunes en sus escritos, así como los escritos de Rutherford, su sucesor. Escucha lo que él dice acerca del cuerpo: el cuerpo humano y la carne y hueso, etc., y sus vestiduras que aparecieron repentinamente mientras las puertas estaban cerradas. No salió por la puerta, sino que simplemente desapareció o se convirtió de nuevo en el mismo elemento del cual lo habían creado hace algunos minutos. En esta negación de la resurrección corporal de Jesús es un asunto muy serio. Sabemos cuánta importancia le atribuye la Biblia a esto. Pablo dice: y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En este punto vemos una bramante contradicción en las enseñanzas de Russell. Enseña que Jesús originalmente era solo un espíritu creado. Dejó de ser espíritu cuando se hizo hombre. Cuando estuvo en la tierra no era más que un simple hombre, y como hombre está muerto por la eternidad. No obstante, después de su muerte se convirtió en un espíritu de orden divino. ¿Cómo es esto posible? Una vez más, Russell te lo explica muy fácil. Solo tienes que aceptar lo que dice. Afirma: fue renovado. Pero dirás: no, eso no lo entiendo. Por supuesto que no, yo tampoco. Como algo que no existe más puede ser renovado, va más allá de lo que puedes entender alguien con inteligencia. Sin embargo, Russell tiene más originalidad guardada para nosotros. Veamos lo que dice acerca de la segunda venida de Cristo. Recuerda que ahora Cristo, según Russell, es meramente un espíritu, y será como espíritu que regresará. La Biblia nos dice que todo ojo le verá, pero Russell afirma que su venida es invisible. Y no solo eso, sino que ya vino. Sí, ya estaba aquí desde 1874. Esto podría sorprenderte, pero Russell ha llegado a su conclusión mediante una serie de razonamientos cronológicos matemáticos basados en los años hebreos de jubileo. Incluso Rutherford se refiere a la creación de la primera organización laboral del año 1874 como prueba de que el Señor regresó en ese año. Los cristianos por siglos han creído que la venida gloriosa de Cristo irá acompañada de grandes cambios y transformaciones en la tierra y en el cielo. Están convencidos que Mateo 24 y los otros pasajes aseguran tal creencia. ¿Cambiaron esto por las enseñanzas de un falso maestro? No. Ciertamente Russell no rinde honor a Cristo. Él ha removido a nuestro Señor y no sabemos dónde lo ha puesto. Fin de capítulo número 3, página 24.